Podemos decir que el texto que vamos a tomar el día de hoy es uno de los más inspiradores que nos regala el libro de los Hechos de los Apóstoles. Está tomado en capítulo 4, versículos del 32 al 37. Hechos 4, 32 a 37. Movió a muchas comunidades a buscar un ideal de vida cristiana. Y debe movernos también a nosotros, no como un ideal, sino como una realidad. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Hechos 4, 32, 37. La multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían. Llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. José, levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hábil para exhortar, tenía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto termina llenando uno de los ideales de la humanidad. Incluso si lo vemos desde un punto de vista actual, es la respuesta a los ideales de la juventud del día de hoy. ¿Sí? Una sociedad que busca de una u otra manera la justicia social, la equidad o la igualdad. ¿Sí? Sin embargo, hay unas grandes diferencias entre las búsquedas actuales del ser humano, que terminan dejando de un lado a Dios y que de una vez vacían esta realidad o este ideal de lo que le da cohesión y lo que le da firmeza. Por eso tantos de estos proyectos de poner en común, llámese comunismo, socialismo, como le queramos llamar, terminan convirtiéndose en una mentira en la cual aquellos que son los poderosos, igual que en las sociedades capitalistas, terminan siendo los opresores. Y con qué saña vemos este caso en países muy cercanos a nuestra realidad. Una de las consecuencias más fundamentales de la Pascua para la primera comunidad cristiana fue que ellos descubrieron el verdadero sentido de la fraternidad. Y es lo que nos presenta hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles. No estamos hablando de solidaridad solamente o de comunismo o de socialismo, sino de fraternidad, que es muy distinto. Es cuando nos entendemos y nos tratamos como verdaderos hermanos. Este texto de San Lucas, recordemos que San Lucas escribió los Hechos de los Apóstoles, nos presenta cómo se vivía la vida en los primeros cristianos en Jerusalén, la armonía con que vivía la comunidad cristiana, la manera como la llevaban adelante. Si leemos todo lo que son los textos bíblicos, también descubrimos las dificultades que tenían como comunidad, las dificultades de relación, pero también la manera como fueron capaces de solucionarlo. Nos habla hoy, por ejemplo, el caso de Bernabé, que puso todo en común. Pero un ejemplo también que nos presenta es el caso de Ananías y Zafira. Esto no lo vemos en el texto, pero ellos no quisieron aceptar eso de poner los bienes en común. ¿Sí? Es normal ver que es muy difícil la vida comunitaria, ¿verdad? Sin embargo, Lucas nos quiere decir, esta es la manera como se debe vivir la vida de aquellos que creen en Cristo Jesús y siguiendo el estilo de vida. Y en efecto, era una manera como se vivía. Hay muchas personas que en silencio viven su vida cristiana, incluso algunos que ni siquiera participan de la fe cristiana, que se consideran agnósticos, incluso ateos, que siempre están sensibles a las necesidades de los demás, y eso le da sentido a su existencia. Claro está, sin necesidad de convertirlo en un post de las redes sociales, sino en algo que sale del corazón y que se queda en silencio.
Lo pienso cuando me doy cuenta de la cantidad de personas que, por ejemplo, se unen a las labores sociales que lleva la parroquia aquí donde trabajo yo. Semanalmente se está atendiendo, qué sé yo, 200, 300 familias que se ven favorecidas con las ayudas, no solamente de la gente de la parroquia, sino de tantas personas que se unen en esta misma empresa de darle pan al necesitado. Entonces es una manera como ve uno de verdad este sentido de la fraternidad. La fraternidad, como la ve el Evangelio, es la unión de sentimientos, y por eso empieza diciéndonos que tenían un solo corazón y una sola alma. De allí nace el resto. La vida en común nace de que haya un solo corazón y una sola alma. Ese es el centro y el fundamento de lo que sostiene, digamos así, el verdadero sentido de la vida en común. Y este corazón y alma unos están justamente, lo que sabemos nosotros, en Cristo Jesús, en su evangelio y en su palabra. Los discípulos eran generosos, con una generosidad tan grande que quizá nosotros no tenemos, y es allí donde vemos que inicia la vida de la iglesia en los primeros años. El caso de Bernabé, que fue capaz de poner todo en común y que era un hombre de palabra, que llevaba y exhortaba a otros, no solamente con su ejemplo, sino con su palabra, o al contrario, no solamente de palabra, sino con ejemplo. A pesar de que venían persecuciones sobre los apóstoles, siempre ellos dieron testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Le dieron importancia a eso y lo predicaron siempre. Cristo ha resucitado. Esto los llenaba de valor para seguir luchando y caminando. Es importante descubrir dos aspectos que nacen de la Pascua de la comunidad, ¿sí? de la resurrección de Cristo para la comunidad. Esa fraternidad que los hacía vivir en vida comunitaria, y también esa vida misionera, que es llevar ese mensaje a los otros. Pienso que son dos aspectos que son esenciales y cruciales para el fortalecimiento y el comienzo de la primera comunidad cristiana, la fraternidad y el impulso misionero que nacía de ella. Una comunidad como la de Jerusalén, en la que ponían los bienes en común y se preocupaban por los más pobres, buscaba de una u otra manera la simpatía de los demás y se mostraba creíble en su testimonio. Eran muy bien vistos en el pueblo, ¿verdad? O sea que no faltaba nada a nadie en la comunidad. Estamos muy lejos de eso, quizá en algunos aspectos, pero sigue siendo para nosotros un espejo, un ideal que sabemos que se puede lograr, de llevar esa vida de fraternidad y de comunidad y de ayuda mutua. Soñamos con una comunidad así, quizá, yo creo, pero nuestras comunidades cristianas hoy sufren de muchas falencias en ese sentido, ¿verdad? Dificultades para lograr ese testimonio de vida cristiana. Se necesita mucha más entrega, mucho más sacrificio para que la gente se sienta atraída por ese evangelio que atrajo hace 2000 años a los primeros discípulos, a los primeros cristianos. Esa palabra de Jesús, ese testamento de Jesús que lo recordamos de la última cena que acabamos de celebrar hace 2 semanas. Es decir, Señor, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Esa unidad entre Dios y el Hijo y la comunidad es la que hace que el mundo sea un mundo creyente. En aspectos como este de la solidaridad, pero en otros aspectos del acompañamiento a las personas en sus necesidades. En el mundo de hoy no se entenderán otros lenguajes, pero este sí. Si se ve a alguien dispuesto a compartir sus bienes con los más necesitados, si se tiene delante un grupo de cristianos dispuestos a trabajar por los demás, a ayudar, a solidarizarse con aquellos que sufren, con aquellos menos favorecidos, esa es una manera de mostrar que el nombre de Jesús y la fe en Cristo el Señor son fuertes en nuestra vida cristiana. No hace falta que pensemos solo en el mundo del que venimos, quizá, o de las familias que están pasando necesidad, lejos de nosotros, digamos así, a kilómetros de distancia, cuando quizá a nuestro lado, el vecino, incluso nuestra misma familia, ahí cerca a nosotros, está pasándose necesidad, algún tipo de necesidad que pudiéramos nosotros de una u otra manera suplir. Y sabemos que no solamente son ayudas económicas, sino ese acompañamiento espiritual. Estos días que he estado meditando y leyendo sobre la depresión, me doy cuenta cómo, por ejemplo, ese aspecto es muy difícil de manejar
Y muchas veces la gente que está sufriendo episodios de depresión o de desánimo en su vida, prácticamente tienen que batallar solos porque nadie está dispuesto a sufrir ese sufrimiento, porque al fin y al cabo es una carga y un peso terrible que recae sobre la persona que se acerca al enfermo. Y nos dice, bueno, tienes que mirar como comunidad, como sacerdote, como parroquia, de qué manera no abandonas a aquellos que están pasando necesidad. Cada Eucaristía, lo dice el Catecismo, es un compromiso en favor de los necesitados, para recibir de verdad como lo manda el Evangelio, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Ese recibir el pan es saber nosotros también aceptar ese compromiso con el necesitado, con el que está sufriendo. Es muy profundo lo que nos presenta el Evangelio de hoy, la lectura de los Hechos de los Apóstoles de hoy también, y lo que nos decía también el texto de Nicodemo, que hoy no hemos entrado a profundizar sobre ese nacer de nuevo. Pidámosle al Señor en esta jornada, apreciado pueblo de fe, que nos dé esa entraña de misericordia ante las miserias de la humanidad, y que nos dé a nosotros la posibilidad no solamente de sentir esas entrañas de misericordia, sino de tener un corazón abierto a movernos por las necesidades del otro, a lograr que cuando recibimos la comunión, sabemos que la comunión que recibimos es ese compromiso de no dejar solo al que está solo. Pidámosle al Señor que nos bendiga y acompañe en esta jornada, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.